Nuestra Señora de la Faz Denegrida es uno de los 3 jefes que debemos que enfrentar para abrirnos paso por nuestra aventura por Custodia y avanzar a la Iglesia Madre de Madres. Apariencia. Su apariencia es la del rostro de una mujer anciana flotando con medio lado de su rostro cubierto con una máscara dorada derretida, y en su frente hay un agujero que expone su cerebro. Junto con el rostro flotante también aparecen 2 manos que utiliza para lanzar ataques. Historia y orígenes. La historia y los orígenes de este jefe se relacionan con 2 objetos, los cuales son Dedal de Oro. Una joven aldeana llamada Aurea tenía un rostro tan bello y piadoso que incluso desde niña los escultores de estatua la tomaron como modelo para sus creaciones. Su rostro se convirtió tan reconocible que poco a poco la gente la tomaría como la imagen viva de la divinidad, hasta que alcanzaron un punto en donde incluso terminaron llevándola en procesión e incluso reemplazando sus propias imágenes. Tanto era el fervor a su alrededor que ella no podía soportar ser confundida con la divinidad y quemó su rostro con aceite hirviendo para regalarle su piadosa belleza a Dios, y tomó los hábitos en un convento. Pieza de máscara dorada. Los años pasaron y ella empezó a mostrar signos naturales de envejecimiento, justo como sus compañeras, a excepción de aquella quemada, que permanecía tan fresca como el momento en el que el aceite hirviendo se derramó. La herida seguía humeante, caliente y olorosa. Esto fue entendido como un milagro, y ella fue canonizada en vida por la iglesia, y se convirtió en Nuestra Señora de la Faz Denegrida. Una orden se fundó en su nombre, donde todas las monjas existentes, así como aquellas que quisieran tomar los hábitos, tenían que quemar su rostro de la misma forma en la que Aura lo hizo. Ella utiliza una máscara dorada, debajo de la cual esconde una gasa que alivia el eterno dolor que las quemaduras aún le infligen. En base a esto podemos concluir que Nuestra Señora de la Faz Denegrida fue una joven aldeana llamada Aurea, que su belleza era tanta que incluso empezaron a alabarla como imagen viva de la divinidad, aunque ella, al no soportar eso y al no querer ser confundida con el milagro, entonces procedió a quemar su rostro para así evitar el fervor y regalarle como tal su belleza al milagro. El milagro tomó como tal este acto como un acto de contrición y la bendijo o maldijo, haciendo que su rostro ardiera eternamente, uniéndose a un convento, dedicándose a sí misma a Dios, y utilizando una máscara dorada, fue eventualmente canonizada como una santa y se fundó como tal el convento de Nuestra Señora de la Faz Denegrida en la historia del juego de Blasphemous. Este jefe como tal custodia la Santa Llaga de la Compunción, que es una de las 3 llagas que se necesitan para avanzar en el juego. Ubicación. Nuestra Señora de la Faz Denegrida se encuentra como tal en Alta Clausura, en el convento de Nuestra Señora de la Faz Denegrida. Patrones de ataque. Rayos láser. Con una o con las 2 de sus manos utilizará una serie de rayos láser que seguirán nuestra trayectoria en el escenario. Ráfaga de llamaradas. En este ataque ella procederá a invocar una serie de llamaradas que rotan de forma lenta alrededor de todo el escenario, alrededor de su mano. Ráfaga de llamaradas rápidas. Este ataque es igual al ataque anterior, con la diferencia de que la velocidad con la que este se inflige es mucho más alta y es mucho más difícil de esquivar. Orbes de fuego. Estos orbes se diferencian de las llamaradas ya que son más grandes en tamaño, ya que se puede desviar su trayectoria atacándolos con la espada de mea culpa. De esta forma podemos infligirle daño a Nuestra Señora siempre y cuando estas llamaradas o orbes grandes la golpeen. Rotación de láser. Este ataque es muy similar al ataque con rayos láser. La diferencia es que en vez de ser un solo rayo láser, emergerán 4 rayos que funcionan como aspas girando en una o en las 2 manos. Y la segunda mano. La segunda mano se levantará cuando Nuestra Señora pierda aproximadamente el 50% de su salud, en donde ella procederá a levantar ambas manos y atacar de forma simultánea con estas, empleando todos los patrones de ataque anteriormente mencionados.
Consejos de combate. Debido a que es un rostro flotando con dos manos, su único punto débil es en su frente, en donde se ve como tal su cerebro expuesto. Debemos que atacar ese punto para poder infligirle daño y poder vencerla. Otro detalle que cabe destacar es que las paredes del escenario pueden ser utilizadas para escalarlas y poder atacar cuando se encuentra en una gran altura. Sin embargo, hay que tener cuidado con sus ataques, ya que nos pueden impactar en el aire y nos pueden quitar bastante salud. Las mejores cuentas de Rosario para vencerla en una partida ascendida son las siguientes: pieza de máscara dorada y la cuenta calcinada de Kirse. Estos dos objetos cumplen como tal la función de ofrecer resistencia contra el daño elemental de fuego. La concha de espiral invertida, que otorga protección contra elementos moderada. En el apartado de resistencia mágica, la campana silenciada y la amatista consagrada. Y adicionalmente, el corazón de la única nota, que puede ser equipado en la espada Mea Culpa, es muy útil y es muy eficiente a la hora de enfrentar a este jefe, ya que podemos como tal destruir todos los orbes de fuego que ella misma proyecta con sus manos, ahorrándonos el trabajo de tener que esquivar y protegiéndonos en gran medida de todas las llamaradas, especialmente en su ataque de llamaradas rápidas. Curiosidades: la historia de Nuestra Señora de la Faz Denegrida está inspirada en la historia de María Fernández Coronel, una sevillana aristocrática y franciscana que quemó su propio rostro con aceite hirviendo para detener el acoso que recibía de Pedro I de Castilla. Y la compunción, la virtud asignada a este jefe, es la sensación de la culpa dolorosa asociada con una acción pasada. En el catolicismo es a su vez utilizada para referirse a la conciencia de nuestras imperfecciones y de nuestra capacidad para pecar. Y si te gustó el video, dale suscríbete y me gusta para mantenerte al tanto del contenido y así apoyarme en mi canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Corazón de la culpa, regresad ahora del sueño.